Llegó el día, amigos. Hoy vamos a tener una entrevista política, la primera que estamos haciendo en este podcast, así que espero que les sirva mucho. Pero Cristian, tú no hablabas de inversión, de finanzas personales, de emprendimiento. Sí, pero como estamos en una época electoral en Perú, pues creo conveniente hacer esta clase de entrevista porque la política afecta tanto los emprendimientos, los negocios, las inversiones y las finanzas personales de todos nosotros. Entonces, es mi primera entrevista política, espero que la disfruten. Tenemos como invitada a Adriana Tudela, que está postulando al Congreso por la lista de Hernando de Soto, es el número 5 allí, y pues creo que va a poder compartirnos toda su experiencia, por qué decidió entrar a política, qué es lo que hacía antes, y sobre todo las perspectivas de educación financiera para el país, finanzas personales, inversiones, y todo lo que se viene, así que espero realmente que la disfruten. Antes de empezar con este video, déjenme invitarlos a que vean la descripción del mismo que sale aquí abajo, donde van a poder encontrar todos los links de los grupos gratuitos que tenemos, las redes sociales, van a poder encontrar también los links para escuchar los otros episodios del podcast, van a encontrar mi libro si quieren adquirirlo de finanzas personales y mis cursos, y por último los invito a que hagan clic al botón me gusta, se suscriban a este canal si les sirve el contenido, y ahora sí acompáñenme que vamos a empezar. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices y muy emocionados de tenerte aquí. Ya te presentamos un poco, que estás en la lista de Hernando de Soto como número 5, candidata al Congreso. Pero, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo muy bien, la verdad, bastante contenta con cómo ha estado yendo la campaña. La verdad es que cuando tomé la decisión de postular, lo que más miedo me daba, por decirlo de alguna manera, era el hecho de hacer campaña, y la verdad es que contra todo pronóstico lo estoy disfrutando bastante, así que estoy contenta y confiada en que nos va a ir bien. Qué bueno, Adriana, yo espero que sí. Y te quería preguntar justo, tú eres una persona súper joven también, y quería saber, la mayoría de mis amigos, inclusive yo, tenemos miedo de a veces hasta hablar de política. O sea, hablar de política, por ejemplo, a través de redes sociales es un poco tabú. Yo de hecho antes no hablaba hasta que pasó lo del año pasado, que en una semana tuvimos 3 presidentes, y decidí como tomar parte en esto. Por eso es que también se está dando esta entrevista. Quiero participar un poco más de lo que va a pasar en mi país, no solamente desde el punto de vista de emprendimiento, inversiones. Y yo quiero preguntarte un poco por tu historia, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a entrar a política? ¿Hace cuánto tiempo estás en política? ¿Qué hacías antes? Cuéntanos un poco de ti para conocerte un poco más. Sí, bueno, yo soy abogada, estudié Derecho en la Universidad de Lima, tengo una maestría en Derecho también por la Universidad de Chicago, y a mí en realidad siempre me ha gustado la política, ¿no? Vengo de una familia que es muy política, siempre se ha hablado de política en mi casa, siempre ha sido el tema de conversación en la mesa y en cualquier lado, en verdad. Estamos un poco obsesionados con la política en mi casa. Y yo empecé un poco mi trayectoria profesional trabajando en medios de comunicación. Fui editora de ese medio digital que se llamaba Altavoz, que fue uno de los primeros diarios digitales del país. Fui editora de Altavoz durante 4 años y, digamos, ese fue un poco mi primer acercamiento a la política, porque básicamente trabajaba cubriendo la política. Luego, en el 2016, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el Congreso como asesora parlamentaria, y digamos que ya estaba un poquito más cerca de la política, y de hecho eso fue una experiencia bastante enriquecedora para mí, porque me tocó, digamos, ver toda la progresión de hechos políticos que nos han traído hasta la crisis que estamos viviendo hoy. Y es esta crisis y el haberla visto tan de cerca lo que me ha llevado a tomar la decisión de ya lanzarme a la cancha y participar activamente, ¿no? Ha sido un poco un acercamiento progresivo a la política. Claro, y este puesto que tenías de asesora parlamentaria, ¿era de un partido, de una persona? ¿Cómo funcionaba eso? O sea... Sí, yo trabajaba con Pedro Lachea. Yo trabajé con él durante su campaña como voluntaria, ayudándolo un poco con temas de redes sociales. Y una vez que ya él entra al Congreso en el partido de PPK, me llama para que entre a trabajar con él, principalmente como asesora de prensa y para que le vea redes sociales. Pero claro, yo soy abogada, entonces poco a poco el tema legal me fue jalando un poquito más. Y al final ya terminé como asesora legal, no como asesora de medios. Y bueno, él era del partido oficialista inicialmente, y en 2018 él renuncia a la bancada por diferencias de fondo, y él termina siendo independiente
al final forma su propia bancada brevemente y luego, bueno, se cerró el Congreso, ¿no? Así que esa fue la... Sí. Y justamente o sea, lo que hemos pasado creo en los últimos años en Perú tiene que enseñarnos a educarnos mucho más políticamente. De verdad ha sido para mí algo inesperado lo de cierre del Congreso, después, bueno, primero lo de PPK, vacar a PPK, cierre del Congreso por Martín Vizcarra, luego vacancia a Martín Vizcarra y todo lo que pasó en esos días que fueron bastante movidos con lo de Merino. Pero yo te voy a hacer una pregunta súper básica de política, porque hoy en día ves todos los medios de comunicación y te dicen los candidatos que están primero son como de extrema derecha o de extrema izquierda, o son de algún extremo. Eso es lo que te dicen la mayoría de medios. Pero yo quería preguntarte, porque hay mucha gente que nos escucha que probablemente no escucha normalmente temas de política. ¿Qué significa que alguien sea de izquierda y qué significa que alguien sea de derecha? A ver, que alguien sea de derecha significa que pone los derechos del individuo por encima del colectivo y por encima del Estado. Digamos que la derecha, concebida, digamos así en términos generales, porque dentro de la derecha hay distintas variantes, ¿no? Pero en principio te diría que la derecha cree que los derechos del individuo deben primar por encima del Estado, deben primar por encima del colectivo, y que el Estado tiene que ejercer sus poderes dentro de ciertos límites, porque esa es la única garantía de que los derechos de los ciudadanos se vean respetados. Y en ese sentido se cree que el modelo económico debe ser un modelo de libre mercado, porque es justamente ese modelo el que respeta los derechos del ciudadano, porque es un modelo en el cual el ciudadano o las personas, los individuos, son libres de tomar sus propias decisiones, ¿no? Y que es evidentemente el que genera mejores resultados. La izquierda, por el contrario, es una ideología que sobrepone al colectivo por encima del individuo, que define, de hecho, a los individuos en la función de la pertenencia de estos individuos a ciertos grupos o colectivos. Y en ese sentido cree que el Estado está por encima de todo y que los derechos individuales, por decirlo de alguna manera, están un poco sometidos al colectivo o al bienestar del colectivo, ¿no? Y bueno, también, o sea, la izquierda es marxista, ¿no? Entonces cree en la lucha de clases. ¿Puedes ahondar un poquito más con qué significa marxismo? Porque estoy seguro que la mayoría de personas no ha leído absolutamente nada de marxismo. Bueno, el marxismo es la filosofía de Marx y es la filosofía que, digamos, inspira a la izquierda en sus distintas variantes, ¿no? Porque creo que al día de hoy hay distintas variantes de la izquierda, hay izquierdas democráticas, hay izquierdas más modernas, hay izquierdas mucho más radicales y anticuadas, por decirlo de alguna manera, pero digamos que la filosofía que define a la izquierda o que le inspira transversalmente es el marxismo, y es básicamente creer que hay una lucha de clases entre quienes tienen las fuerzas de producción en un Estado y quienes son los trabajadores, ¿no? Entre el capital y el proletariado. Y que toda la historia o que todo el... O sea, se cree que digamos, toda la política o todos los procesos históricos y sociales se definen en función a esta lucha entre estas dos clases, ¿no? Y que obviamente el proletariado es explotado por la clase que tiene las fuerzas de producción, que tiene el capital. Claro. Y yo he visto que en tu página web pones que una de las cosas que quieres cambiar es justamente que haya un Congreso más transparente, que haya una reforma política de verdad, un Estado más eficiente. Y de hecho en eso voy a profundizar ahora porque hay una palabra que a mí me parece clave en lo que dices. Pero quiero empezar. Acá pones, por ejemplo, que vas a tener audiencias públicas semanales, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? O sea, que vas a todas las semanas... ¿Cómo planeas hacer esto? O sea, ¿qué es lo que quieres llevar a cabo? Lo que quiero llevar a cabo es básicamente ponerle más énfasis a la función de representación que tienen los congresistas, que creo que es la principal función que tienen y lamentablemente no es una función a la cual se le haya dado demasiado protagonismo durante los últimos años, ¿no? Como que se suele pensar que un congresista es bueno en la medida de cuántas leyes logre impulsar o cuántos proyectos de ley presente.
Y creo yo que eso no es así. De hecho, creo que tenemos demasiadas leyes en este país y deberíamos tratar de controlar la producción legislativa. Y creo que el énfasis debería estar en la función de representación que ejercen los congresistas. Y yo hablo de audiencias públicas semanales porque creo que la representación tiene que ser un acto constante, continuo. No puede ser que la representación se ejerza solamente una semana al mes, como ocurre hoy, ¿no? Entonces, yo sí planeo llevar a cabo audiencias públicas semanales para estar en contacto con el elector siempre. Y creo que es muy fácil hacerlo con todas las herramientas, digamos, tecnológicas que tenemos hoy, ¿no? Es muy fácil hacer una audiencia pública con Zoom, por ejemplo. Y creo que el hecho de que los congresistas el día de hoy no lo hagan teniendo todas las facilidades para hacerlo, revela que en el fondo la representación no es una prioridad para ellos, ¿no? Y eso es justamente lo que yo quiero cambiar. Claro, buenísimo. Y el otro punto que tú pones que también me parece interesante es un Estado más eficiente, y hablas de un tema que a todos los que escuchan este podcast les interesa, es la formalización de emprendedores, ¿no? Yo creo que la mayoría de emprendedores, y yo me incluyo, yo emprendo hace 10 años desde que tenía 16 y comencé como cualquier otro emprendedor informal. Es más, era menor de edad, ni siquiera podía formalizarme en ese momento. Y yo creo que muchas veces, yo en ese momento estaba asustado, yo decía, ¿cómo me voy a formalizar? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y siento que hoy en día hay muchas personas que pueden ya tener 5 años, 10 años emprendiendo y que aún le tienen miedo. Yo, de hecho, una de las cosas que intento con el podcast es acercarlos hacia la formalización, porque siento que es una herramienta, por ejemplo, para que puedan tener créditos y otras cosas. Exacto. Pero me gustaría saber cómo planeas apoyar a que los peruanos se formalicen más, o las personas en general, ¿no? Bueno, a ver, lo que yo puedo hacer desde el Congreso es, de hecho, una de mis principales propuestas, que es el 2x1 regulatorio. Esta es una política que ya se ha aplicado en otros países como en los Estados Unidos, por ejemplo, y lo que busca es poco a poco ir simplificando y depurando nuestro sistema legislativo, o la carga regulatoria, como se le suele decir, que es muy pesada en el país. Hay demasiadas leyes, demasiadas regulaciones, demasiadas normas, y eso influye muchísimo en que haya tanta informalidad, porque es tan difícil cumplir con todas las normas que se emiten desde el Estado para poder acceder a la formalidad, que estamos condenando ya al día de hoy a cerca del 80% de la economía a vivir fuera de la ley. Entonces, con esta propuesta, lo que yo busco es que por cada nueva norma o regulación o ley que se emita desde el Estado, el propio Estado haga un trabajo de reflexión y sobre todo de evaluación del impacto que están teniendo las normas que ya están vigentes, con la finalidad de poder eliminar 2 y poco a poco ir reduciendo la carga regulatoria y sobre todo haciéndola más accesible, más simple, más amigable para el emprendedor, para el ciudadano en general, ¿no? Que creo que la informalidad se puede explicar desde 3 puntos de vista, en realidad. Yo creo que por un lado está el costo de la formalidad, que son este gran grupo, o sea, gran cantidad de leyes o de normas que le hacen muy difícil a las personas acceder a la formalidad. Por otro lado está el hecho de que no hay ningún beneficio para la formalidad, porque uno básicamente es formal, paga impuestos y estos impuestos no se ven traducidos en ningún beneficio para el ciudadano, porque el Estado es profundamente ineficiente y no, digamos, prioriza el gasto en servicios públicos, sino que nuestro dinero siempre termina un poco perdido en medio de una burocracia gigantesca. Y el tercer punto es que creo que en el Perú hay cierta desconfianza hacia el Estado, y una desconfianza totalmente fundada porque tenemos un Estado muy poco predecible, ¿no? Que no transmite unas señales de predictibilidad ni de confianza hacia el ciudadano, porque está constantemente cambiando las reglas del juego, ¿no? Entonces, claro, yo no quiero formalizarme si al día de mañana de repente el Estado cambia los términos de la ley y claro, eso significa para el emprendedor, por lo menos, o para el que tiene una empresa, replantear toda su estrategia, ¿no? Entonces, creo que esos son 3 motivos por los cuales hay informalidad. Yo estoy de acuerdo con eso que dices, y sobre todo con la última parte, porque yo lo veo mucho. O sea, yo me considero un emprendedor, pero también inversionista. Por ejemplo, yo invertí en 2 inmuebles en Perú, yo estoy invirtiendo en diferentes cosas dentro de Perú, pero yo soy un inversionista pequeño, o sea, recién estoy empezando. Pero lo que al inversionista más le repele es justamente la incertidumbre.
Y eso es lo que está pasando mucho en el país. A mí me preguntan a cada rato, Cristian, ¿por qué el dólar está tan alto? Y justamente hay una inestabilidad que no sabes si es que en un año van a cambiar la constitución, no sabes si es que en un año van a, como por ahí lo propusieron, van a nacionalizar algunas empresas o las van a expropiar. O sea, hay una clase de propuestas tan variadas y tan, en algunos casos, populistas por otros partidos, que yo de verdad considero que el dólar en este momento obviamente puede seguir subiendo hasta que haya más decisiones, más estabilidad, y eso probablemente sea después de Claro. la primera o segunda vuelta. Entonces, justamente en este punto, te quería preguntar, ¿en qué industrias creen que ustedes van a tener mayor enfoque o mayor impacto? Si es que tienen algún incentivo para alguna industria previsto como equipo, que me imagino que lo han conversado, ¿cuáles son, ¿no? ¿Qué sectores van a potenciar? Bueno, el plan de Avanza País y lo que propone Hernando de Soto para reactivar la economía es, en primer lugar, destrabar los grandes proyectos que están trabados hace ya varios años, ¿no? Muchos de ellos son grandes proyectos mineros que implican inyectar en la economía miles de millones de dólares y crear cientos de miles de puestos de trabajo, ¿no? Y que son proyectos que en realidad no han salido adelante por falta de decisión política, y también por falta de, digamos, llegar a consensos con las comunidades que viven en las zonas en donde se va a desarrollar el proyecto. Y esa es una de las principales formas en las cuales nosotros estamos planteando destrabar la economía y reactivarla. Luego también tenemos un enfoque particular en lo que son las MIPYMES. Creemos que, claro, el Estado está condenando a las MIPYMES a vivir en la informalidad, y en el fondo el propio Estado les pone techos para crecer, ¿no? Hay muchos desincentivos para pasar de ser una microempresa a una pequeña empresa y a una mediana empresa y así. Entonces estamos también trabajando un plan para poder eliminar trabas y barreras burocráticas, que en el fondo lo que están haciendo es limitar la competencia y les ponen barreras a los pequeños para participar en la economía. Así que esos son los dos principales enfoques que tenemos como partido. Sí, de hecho, me parece bastante importante los enfoques que están dando. Yo creo que hay que apoyar en este momento más que nunca a los emprendedores pequeños. Luego los incentivos económicos que sucedieron el año pasado, pues creo que muchas personas, yo al menos, sentí que se apoyó a la gran empresa con los préstamos y beneficios que se dieron, y no necesariamente a la pequeña empresa con los préstamos, beneficios que otorgaron, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho. Exactamente, y eso en el fondo creo que se debe a que en la pequeña empresa hay mucha informalidad, ¿no? Es muy difícil acceder a créditos, y también eso es justamente de lo que siempre habla Hernando de Soto, ¿no? Que tenemos que darle a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a los microempresarios, las herramientas que ellos necesitan para poder acceder a más crédito, para poder integrar nuevas cadenas de valor y sobre todo para poder asociarse, ¿no? Porque tenemos un serio problema de productividad, y para solucionar esto lo que plantea Hernando de Soto es no solo darles títulos a los informales sobre sus bienes, sino que estamos planeando lograr que estos títulos sean transables, digamos, que cumplan con todos los requisitos legales y financieros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, para permitirles que esos títulos reflejen el verdadero valor que tienen sobre sus bienes, ¿no? Y que puedan ser más productivos, puedan asociarse, puedan integrar nuevas cadenas de valor, puedan exportar y así ir generando cada vez más riqueza, ¿no? Sí, de hecho me parece importante lo que mencionas. He estado viendo también algunas entrevistas que han hecho a distintos candidatos, incluyendo a Hernando de Soto, por supuesto, y hay algunas cosas que yo he oído y que creo que otras personas pueden compartir, que me gustaría también preguntarte, ¿no? Hay muchas personas que dicen que la campaña de Hernando de Soto es un poco improvisada, porque ha comenzado, fue uno de los, me parece, tú confírmame, que fue uno de los últimos en empezar. Yo no lo sé, no he estado tan al pendiente, pero ¿qué opinas de esta afirmación? Bueno, yo creo que hemos tenido una campaña en la que hemos logrado tener un crecimiento lento pero sostenido, y creo que ha sido parte de la estrategia de Hernando de Soto, digamos, dar el último empujón en el último mes y medio de la campaña, ¿no? Y creo que eso sí se está viendo reflejado en las encuestas.
Así que sí, creo que al principio de la campaña, digamos, no hubo una sobreexposición de nuestro candidato en los medios, pero creo yo que eso respondía a una estrategia que creo que ya está dando resultados. Y de hecho, al inicio de esta entrevista estábamos hablando justo de izquierda, de derecha. ¿Dónde situarías tú no sé si preguntarte por Hernando de Soto o por el partido? Prefiero por Hernando porque creo que es más fácil identificar a una persona que a un conjunto. ¿Dónde lo identificarías según tu opinión? Bueno, yo creo que Hernando de Soto es de derecha liberal, ¿no? ¿Qué significa derecha liberal? O sea, derecha ya lo sabemos, pero en la parte liberal. En la parte liberal que, digamos, cree que la economía no debe ser sometida a controles estatales, cree que se tiene que combatir el mercantilismo, que es más que nada, digamos, esta especie de alianza que hay entre Estado y grandes empresas. Él cree que tiene que haber libre competencia, ¿no? Que no sirve de nada privatizar una empresa si al final esta empresa se va a convertir en un monopolio y va a funcionar básicamente igual que una empresa pública. Entonces, en ese sentido, él es de derecha liberal. Buenísimo. ¿Y tú cómo te imaginas tú? Imaginemos que Hernando de Soto sale electo presidente ahora en las elecciones. ¿Cómo te imaginas de aquí a 4 años? ¿Cómo sería, bueno, no 4, pero el tiempo que falta con los meses? ¿Cómo te imaginas tú el éxito de su periodo presidencial, ¿no? ¿Cómo podríamos medir si fue un éxito o un fracaso? ¿Cómo debería estar el Perú de aquí a unos años, cuando acabe su mandato? Bueno, yo creo que si tenemos éxito, yo me imagino un Perú bastante más unido del que tenemos hoy. Me imagino sobre todo un país en el cual hay igualdad ante la ley. Creo que el problema de la informalidad que sufrimos hoy no solo revela, digamos, una fractura económica, sino también social, ¿no? En el fondo, lo que significa que tengamos esos altos índices de informalidad es que no hay igualdad ante la ley, y creo que con un gobierno de Hernando de Soto avanzaríamos muchísimo en ese sentido. Y creo que seríamos un país con una economía reactivada, con más empleo y sobre todo con más oportunidades de generación de riqueza para todos los peruanos. Buenísimo. Entonces, cuéntanos un poco más, algo que quieras añadir de las propuestas que estás haciendo, sino para pasar a la última pregunta, algo que quieras añadir a la gente que te esté escuchando, gente joven, emprendedora, que le gusta invertir, que tiene miedo con qué va a pasar el Perú probablemente. Así que, ¿qué les podría decir a ellos? Bueno, que yo también veo un poco con preocupación lo que pueda suceder en el futuro y justamente es eso lo que me ha motivado a postular a mí y creo que nosotros podemos encontrar soluciones a esta inestabilidad política que estamos experimentando. Y creo que la forma de encontrar esas soluciones es dándole a la ciudadanía más mecanismos de fiscalización frente a sus autoridades y más control sobre las autoridades. Creo que lamentablemente nuestro sistema democrático no nos da esas herramientas y sobre todo no nos da suficientes oportunidades de participación en democracia. Y por eso mis propuestas están enfocadas en eso, ¿no? Estoy planteando cambiar la forma en la que elegimos a los congresistas para crear una relación mucho más cercana y directa de representación que el sistema de listas que tenemos hoy no nos da, porque los congresistas representan a todos y eso significa que en el fondo no representan a nadie. Entonces lo que yo quiero lograr es que haya una representación directa, cercana, darle al ciudadano a una persona claramente identificable con nombre y apellido a la cual el ciudadano puede recurrir en caso necesita ayuda, a la cual le puede exigir rendición de cuentas, a la cual pueda ser responsable por sus decisiones. También estoy planteando renovar el Congreso a mitad de periodo, justamente para que el ciudadano pueda evaluar el trabajo que está haciendo el congresista y castigarlo si lo está haciendo mal, reemplazándolo con otra persona, o premiarlo si lo está haciendo bien, dejando que culmine el periodo. Creo que hoy en día, básicamente, si elegimos a alguien y no nos gusta, tenemos que aguantarnos durante 5 años y creo yo que eso es algo que no deberíamos poder tolerar. Entonces, creo que si logramos implementar estos cambios que son necesarios, vamos a poder generar más institucionalidad y más cultura democrática, que creo que es lo que nos falta. Me parece interesante lo que
lo que dices. Y justo hablando de esto y del Congreso, hay una preocupación latente, ¿no? Independientemente de quién salga elegido presidente, hay un problema justo que decíamos al inicio, y es que hay muchos partidos que se consideran, que son vistos, no se consideran, son vistos de extrema. Entonces a mí me preocupa el Congreso dividido que va a haber. O sea, yo pienso que si hay una propuesta, no es como el Congreso anterior, que había una mayoría, por más de que desde mi punto de vista lo hicieron muy mal, pero había una mayoría. Este Congreso va a estar dividido. Eso creo que es algo, va a pasar, a menos que pase un milagro y algún partido se dispare, va a haber un Congreso muy dividido. ¿Con qué? Yo sé que depende mucho de la propuesta que hagan, pero ¿con qué partido ustedes creen que tienen ideales en común? O sea, ¿con qué partido ustedes se imaginan que podrían generar una alianza, que podrían sacar una ley adelante, que no les van a poner tal vez tantas trabas o pueden llegar a tener algo en común? Mira, más que hablarte de un partido en particular, creo que toda alianza y todo acuerdo se va a lograr en la medida en que haya, digamos, coincidencias en ciertas políticas, ¿no? Coincidencias programáticas respecto a lo que se quiera sacar adelante. La verdad es que creo que es muy, muy impredecible en ese momento decirte, ya, con este partido sí, con este no, porque creo que sería adelantarme un poco a los hechos y especular, pero en la medida en que haya un acuerdo, en que digamos, el modelo económico que tenemos es el que mejores resultados nos ha dado y que tenemos que tratar de trabajar en que haya más libertad económica y sobre todo más competencia y que hay que combatir el mercantilismo. En la medida en que haya un acuerdo sobre estos temas, yo creo que sí vamos a poder avanzar, ¿no? Y sobre todo en la medida en que haya un acuerdo en que claramente necesitamos una reforma política y una reforma política seria, de verdad, no superficial. Creo que sí vamos a poder avanzar y yo creo que sobre todo en los segundos sí vamos a lograr bastantes consensos con varias fuerzas políticas. Buenísimo, Adriana. Muchas gracias por tu tiempo. Ahora falta que te hagamos la última pregunta del episodio, que es la que le hacemos a absolutamente todas las personas que vienen, así que no vas a ser la excepción. Y es, ¿cómo Adriana administra y o invierte su dinero? Cuéntanos un poco cómo es que tú lo manejas. Bueno, yo la verdad es que no soy muy original en mis formas de ahorrar e invertir. Soy un poco aversa al riesgo, así que en este momento, bueno, yo, digamos, tengo mis ahorros y estoy invirtiendo todos mis ahorros en mí, porque estoy usando ese dinero para sacar adelante mi campaña política, así que podríamos decir que es una inversión en capital humano. Sí, y bueno, y en este momento yo no estoy recibiendo ningún ingreso fijo, entonces no tengo inversiones en renta variable, o sea, no tengo acciones ni nada. Tengo ahorros en una cuenta a plazo fijo y eso, básicamente, eso es lo que estoy haciendo ahora. Buenísimo, está bien. Muchas gracias, Adriana. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y la mayor de las suertes y éxitos en estas elecciones. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, amigos, eso fue todo. Espero que les haya servido muchísimo. Si es que fue así, recuerden suscribirse al canal. Aquí les dejo mi canal principal donde están la mayoría de mis videos. Este es el de podcast y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.